próximos días el Vaticano va a resolver el destino de la organización católica Sodalicio de Vida Cristiana, que fuera creada por un peruano, Luis Fernando Figari, y que, según lo describió el libro de Pedro Salinas y Paola Ugaz, había convertido a sus miembros en una especie de híbrido entre soldado y monje, una organización de fanáticos, pero lo grave es que sus dirigentes y fundadores enfrentan acusaciones hoy no solo de abuso psicológico y físico contra los jóvenes miembros de la organización, sino incluso de abuso sexual. Nosotros fuimos hasta Europa en busca de testimonios. Adelante. Estábamos en el parque al frente de mi casa, me dijo, pues si confías en mí, bájate los pantalones, ¿no? En un momento dado, me dijo a mí, ponte en cuatro patas y levántate el polo o la camisa. Entró a su cuarto, sacó un palo, lo puso en el sofá y me dijo, siéntate en el palo. El pedir perdón no me ayuda en nada, no ayuda a ninguna de las víctimas. Estos tres hombres viven o intentan sobrevivir en alejados pueblos de Europa. Es la primera vez que sus historias aparecen en televisión para revelar un secreto que por décadas se mantuvo en el más oscuro silencio. La historia de abusos sexuales cometidos por miembros del Sodalicio de Vida Cristiana. Pero para entender por qué esta agrupación católica ultraconservadora está hoy en el ojo de la tormenta, hay que conocer sus aristas y el poder de un líder a quien alguna vez se comparó con Dios, Luis Fernando Figari. El Sodalicium Christianae Vitae, o Sodalicio de Vida Cristiana, es una organización religiosa católica fundada en 1971 por Luis Fernando Figari, peruano, exalumno de Santa María, y que le da a esta organización un diseño de carácter vertical, autoritario, absolutamente totalitario. En octubre del 2015, los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz desnudaron en el libro Mitad monjes, mitad soldados, los secretos de la agrupación que Figari fundó cuando apenas tenía 24 años. En buena cuenta, el sodalicio era Figari, y Figari, que había estudiado leyes pero al final optó por la teología, encontraba en los jóvenes el espíritu que guiaría su camino. Que hablaban de un Jesús, o sea, contestatario frente al mundo, donde suponía que todos los que entraban a Sodalicio se rebelaban contra el mundo. Martín Soich, exsodálite y autor del blog Las Líneas Torcidas, explica que Figari, al igual que sus primeros seguidores, sabía cómo llegar a aquellos que luego integrarían su agrupación. Utilizaba muchas veces un lenguaje soez y procaz que agradaba mucho a los jóvenes, porque sentía que era alguien que estaba hablando con ellos. Se busca en los chiquillos tratar de satisfacer las necesidades de reconocimiento, de significación, de pertenencia, ¿no es cierto?, de inflar la autoestima. Pero Figari tenía también un lado oscuro, el de un líder déspota, cruel y autoritario. Es un manipulador, megalómano. Mandaba y ordenaba, y él era la voz suprema. Te hacen leer sus publicaciones, todo el tiempo te están diciendo, pucha, qué genio este pata, mira la frase que ha dicho. Forma parte de el formateo mental, del lavado del cerebro, del chip que te van instalando para que asumas que Figari es un dios. Pero este tipo de labor lo hacían ellos de manera discriminatoria. El ideal de Figari era el rubio, alto, ojos azules, blanco, buen apellido y con plata, ¿no? Sodalite perfecto.
Figari y el grupo fundacional del sodalicio tenían claro quiénes debían ingresar a esta agrupación, cuyos estatutos fueron aprobados por la Iglesia Católica en 1977. Ellos, las primeras juventudes sodalites, eran vistos entonces como seres únicos. Era como una suerte de comando de élite con la capacidad de transformar el mundo, porque ese era el objetivo, y nadie más iba a poder hacerlo, porque todos los demás eran unos idiotas. Pero una vez dentro es cuando habría empezado el calvario para muchos. Figari y compañía supieron, y esa fue una de sus habilidades perversas, elegir a los chicos más frágiles y más vulnerables. Las primeras reuniones del sodalicio se realizaban en la propia casa de Figari en la Pinta 130, San Isidro, hoy en venta. Allí, en medio de esas charlas, se gestaría la fórmula que luego se extendió a las futuras casas de la agrupación. Te van alejando de tu familia poco a poco, la figura paterna la destruyen. Te van alejando de tus amigos, te hacen pelear con tu enamorada, pero siempre con una carita feliz. Jóvenes frágiles con hambre de Dios, mentes moldeables que soñaban con ser santos. Una vulnerabilidad que fue lamentablemente llevada al límite en los locales del sodalicio en Lima y San Bartolo, allí donde Salinas y Zoich pasaron algunas temporadas y que hoy también están en venta. A mí Figari me quemó el brazo. Y yo como un idiota, digamos, dejé que me lo quemaran para impresionar a un chiquillo que quería ser sodalite. En un momento dado, me dijo a mí, ponte en 4 patas y levántate el polo o la camisa. Le dijo a otra persona, ahora sácate la correa y dale un correazo en la espalda. Luego le dijo, dale otro. Y cuando yo sentí que ya venía el tercero, solamente de la sensación de que me iban a dar el correazo hizo comenzar a temblar con espasmos. Y en ese momento el enfermo dijo, bueno, para, ya no continúes. La violencia de Figari iba acompañada de un aura de perturbadora fantasía. Se decía de él que tenía poderes sobrenaturales, que podía conocer el alma de una persona tan solo con mirarla a los ojos y leer su mente. En su mente, precisamente, se entremezclaban pasajes de la Biblia con virtudes sacadas de la ciencia ficción. Y es con esa fórmula que habría logrado que sus fieles soportaran aquellas deplorables humillaciones. Hay un proceso de formateo mental, de lavado de cerebro. Te conviertes en un fanático. ¿O cómo explicas tú, digamos, a los tipos que andan con un chaleco, digamos, con cartuchos de dinamita, que esos son idiotas? En alguna parte tenía inscrito el proyecto de abusar de ellos psicológicamente, moralmente y, como sabemos ahora también, sexualmente. En octubre del 2007, el por entonces sodalite Daniel Murguía Ward fue detenido en un sucio hostal del centro de Lima. Estaba allí con un niño, quien según su propia confesión, fotografió desnudo y practicó sexo oral. Con este hecho se abría el capítulo más escabroso en la historia del sodalicio. Era el primer registro de un miembro de la secta que era acusado de violar a niños. Pero Murguía no sería el único. La riqueza del Señor Jesús. Fernando Isklinge, fundador con Figari del sodalicio y su hombre de mayor confianza, murió mientras dormía a los 43 años en febrero del 2001. Pero 9 años más tarde, el proceso de beatificación de quien estaba llamado a ser el primer santo sodalite se detuvo, pues 2 años antes se recibió la primera denuncia en su contra por abuso sexual. El santo no era tan santo como se pensaba. El año pasado, Patricia Murguía, hermana de Daniel, quien hoy vive en Estados Unidos en cuarteles de invierno y nunca fue juzgado por abuso, resume con rabia la maldición que persigue al sodalicio desde entonces.
¿De verdad la cúpula del sodalicio no sabían nada de las situaciones que incurrían Germán Doy y mi hermano? ¿Nada? ¿Todo le eran desconocido? Yo creo que sí lo sabían, y que lo aceptaban, y que más bien su esfuerzo era para ocultarlo. Beto Villar, de Punto Final, fue hasta Alemania, donde encontró a Álvaro Urbina, un ex miembro del sodalicio que tiene gravísimas denuncias que hacer. Adelante. Si Dios existe, ¿por qué pondría a prueba a un menor con un cura? En todo lo que crees, lo crees por él, ¿sabes? Porque él es magnánimo. Pero luego la prueba de fuego es absolutamente todo lo que él cree. Si tal, va y te viola. ¿Qué clase de prueba de fe es esa? Los verdes e interminables paisajes de Colonia parecen extraídos de antiguas pinturas. La cuarta ciudad más grande de Alemania, arrasada durante el nazismo, tiene también la catedral gótica más imponente de Europa. Y dentro de este inmenso monumento a la fe que tardó 600 años en construirse, esta imagen nos recuerda por qué hemos llegado hasta aquí. Álvaro Urbina es peruano, tiene 34 años y vive en Alemania desde hace 4. Hoy trabaja arreglando los motores de enormes máquinas en un pueblo industrial a media hora de Colonia. Como muchos exodálites, Álvaro eligió el mundo antes que esa, como le dicen, cárcel de la fe. Pero en 1995 la historia era otra. Tenía 14, 15 años, estaba en el colegio, me iba bastante mal, me marcan y bullying, ya mi madre no sabía qué hacer conmigo. Fue por amistades de la familia de Álvaro, una familia de clase alta, que se acercó al movimiento sodalite, y el primero en trabar contacto con él fue Jeffrey Daniels, un exalumno del Colegio Santa María que por entonces tenía 29 años y había sido consagrado en la agrupación que lideraba Luis Fernando Figari. Jeffrey era un chico alegre, buena persona, le gustaba hacer chistes. Daniels tenía una virtud, sabía cómo llegar a los adolescentes a quien el sodalicio pensaba agrupar. Su talento natural mezclaba la desvergüenza con las vulgaridades y chacotas propias de los adolescentes. Jeffrey era un petulante, un poco discriminador, inclusive machista, 1000%, ¿no? Haciendo comentarios o chistes homofóbicos, ¿no? Cualquier cosa que pudieras decir y que a él no le pareciera bien era su maricón. Álvaro se sintió atraído por el espíritu rebelde de Daniels y los amigos que hacía en el centro pastoral de San Borja. Daniels, para entonces, era conocido ya en el sodalicio como el apóstol de los niños. Jeffrey Daniels no tardó mucho en cobijar al inquieto Álvaro bajo su manto de ahora cuestionable santidad, y tampoco demoraría mucho en mostrarle sus verdaderas y oscuras intenciones. Fuimos a comer un helado o algo por el estilo al McDonald's. Cuando volvimos, a mí me dejó al final, cuando comenzó a hablar de la confianza y tal, porque si yo iba a ser agrupado, un montón de floro, ¿no? En 20 minutos, básicamente para preguntarme si yo verdaderamente confiaba en él. Yo no sabía, tenía 14, 15 años. Entonces, pues claro, me dijo, pues si confías en mí, bájate los pantalones, ¿no? Daniels, que le doblaba la edad, fingió examinar sus genitales, tal como lo haría un médico con su paciente. ¿Por qué Álvaro accedió a tan bizarra solicitud? Dice que lo hizo por curiosidad, pero también porque no quería defraudar a su guía espiritual y en consecuencia ser alejado del sodalicio. Días después de aquella noche, Jeffrey Daniels y Álvaro comenzaron a intimar. Fue una relación en sí, ¿no? Nos veíamos, yo qué sé, tres veces a la semana, 2 veces a la semana, lo que fuera, y teníamos sexo. Poco a poco,
el adolescente fue cayendo en un confuso espiral de atracción. Yo en sí estaba experimentando, pero Jeffrey era el responsable, era mi guía espiritual. Es inclusive difícil admitir ante ti mismo que has sido abusado sexualmente. Daniel se burlaba de los gays, pero a escondidas seducía a niños y hablaba del pecado y la culpa con tanta vehemencia que hacía llorar a sus jóvenes agrupados. Y eso fue precisamente lo que hizo con Álvaro en una reunión en la que se ensañó con él. Cantaron esta canción de Javier, ¿qué te pasa, Javier? Ajá. Y me cantaron todos los agrupados con Jeffrey. Y claro, me hicieron una mierda, ¿no? Álvaro no volvió nunca más al centro pastoral del Sodalicio. Era 1997 y apenas un año después, la institución conoció los abusos sexuales cometidos por Jeffrey Daniels. Se hablaba de agrupaciones enteras, víctimas de sus perversidades. El castigo para Daniel, sin embargo, no fue la cárcel. El Sodalicio solo ordenó aislarlo por 3 años en una de sus casas de San Bartolo y luego lo dejó en libertad, quizá porque la justicia divina valía más que la terrenal. Jeffrey Daniels vive hoy en Estados Unidos, casado, con hijos y sin culpa. Álvaro, mientras tanto, dice sentirse en paz, pero algo resuena en su cabeza desde que se enteró que aquel apóstol buena gente era, en el fondo, un monstruo sin confesión. Es una persona que debería estar en la cárcel, ¿sabes? Y que debería de ser atendida psicológicamente y que debería de dejar de abusar niños, porque probablemente lo siga haciendo. En unos minutos, un testimonio de abuso sexual, pero esta vez contra Luis Fernando Figari, el fundador del movimiento Sodalicio. Y en vivo, Pedro Salinas. Regresamos. Beto Villar recogió en algún lugar de Europa el testimonio de quien acusa al fundador del Sodalicio, a él también, de abuso sexual. Yo perdí la fe en la humanidad y para mí ese es el daño más grande. ¿Y a quién culpaste? A Luis Fernando Figari. Juan, como lo llamaremos, nos pidió mantener su identidad en reserva y aceptamos, pues su historia es clave para retratar al hombre que fundó el Sodalicio y ha sido también su cruz más pesada. Antes de hurgar en su pasado, nos dice que trabaja para una importante compañía en Europa. Hoy es un hombre ordenado a pesar de que el Sodalicio quebró su vida. Juan abrazó la institución a fines de los 70 cuando Figari levantaba aún los cimientos de su agrupación. Yo no era particularmente religioso, o sea, la idea de Dios era algo que para mí era muy secundario. Como ocurrió con él, los sodalites usaron desde el inicio el único método que tenían de captación, una suerte de selección especial entre los alumnos de colegios exclusivos de Lima. Lo que yo me enteré después es que Figari le dijo a un par de personas, y a ese por qué no le han hecho apostolado. Y ahí fue que se me pegaron. Juan quería cambiar el mundo. Era un rebelde en potencia y Figari, de quien ya por entonces se decía que tenía poderes sobrenaturales, lo eligió entre el brillante rebaño de adolescentes. El líder del Sodalicio envió a una persona a evaluar psicológicamente a Juan y este, entre otras cosas, le pidió dibujar a un hombre y una mujer. Me decía, bueno, como tú has dibujado primero una mujer, eso significa que tú te identificas con la mujer, significa que eres homosexual, cosas me parecían muy extrañas, porque mi primera impulso había sido tratar de dibujar a un hombre, pero decía, si dibujo un hombre van a decir que soy homosexual. Y lo cierto es que Juan ya se había aceptado como tal, pero prefería mantenerlo en secreto. Con todo y eso,
2 semanas después, Figari, el mandamás del sodalicio, pidió reunirse con él. Me invitó a su casa, donde él vivía con sus padres, donde él tenía, bueno, su habitación, y yo decía, no se lo voy a decir. Tenía que decir que yo había tenido experiencias sexuales con muchachos. Sin embargo, después de 2 horas de conversación, y porque sabía que solo siendo honesto podría ganar la confianza del líder Figari, decidió aceptarlo. Le dije, mira, dejémonos de juegos, tú quieres saber algo y es verdad. Y se rió, me dijo que es verdad, lo que soy homosexual. Y él, una reacción muy extraña porque como que hubiera sido aliviado, y se reía, bromeando, ¿cómo me has podido estar mirándome a los ojos? Yo sé leer a la gente por los ojos y tú has sabido mentirme muy bien mirándome a los ojos. Eres un maestro y hay que tenerte mucho cuidado en el futuro porque tú sabes jugar muy bien el juego. ¿Qué podía pasar luego de una charla así de extraña? Algo peor, sin duda. Me llevó a su habitación y sacó unas revistas pornográficas que yo sinceramente nunca había visto. Me decía, ¿y este hombre te gusta? ¿Este hombre te gusta? ¿Este hombre te gusta? ¿Este es su tipo? Me sentía un poco incómodo. A mí jamás se me ocurriría enseñarle una revista pornográfica a alguien menor de edad. Juan tenía 16 años y Figari casi 30. Esa tarde, el adolescente dejó la casa de la Pinta en San Isidro, sintiéndose amargo y vulnerable. Su secreto lo sabía ahora el hombre a quien en muy poco tiempo había aprendido a admirar. Una semana después, Juan era admitido en el sodalicio. Como todos, el adolescente siguió el estilo de vestir sodalite. Camisas y pantalones de color claro sin detalles llamativos, usualmente de color azul. También la actitud casi castrense en su vida y sobre todo el total sometimiento a las ideas del fundador. Ideas sobre la fe y santidad que, según algunos, entre ellos Juan, estaban realmente inspiradas en lecturas nazis y fascistas. Aunque según el exsodalite Martin Soich, había otro Figari, uno que contrastaba con esa imagen del apasionado intelectual. Le gustaban las películas de artes marciales, le gustaban las películas de Schwarzenegger, de Stallone, de Jean-Claude Van Damme. A ello además se unía algo que era ya una suerte de pensamiento único en la agrupación. Para él las mujeres eran seres de segunda categoría, ¿no? Mujer buena solo la Madre y la Virgen María. A Figari se le atribuye la frase a la mujer con la punta del zapato. Durante meses Juan se reunía con Figari una vez por semana para conversar. El líder del sodalicio, aquel que siempre alardeó de su cercanía con los papas, intentaba convencerlo de que no era homosexual. Aquella cercanía, sin embargo, se cortó abruptamente una tarde en que Figari lo citó en su casa tras conocer que Juan había tenido un acercamiento con un compañero de la agrupación. Entró a su cuarto, sacó un palo, chico, con más o menos de 50 centímetros, lo puso en el sofá y me dijo, siéntate, y puso un crucifijo delante mío, míralo al Señor, ¿te gusta eso? Para Juan, ese fue el castigo más humillante que jamás recibió, pero lo aceptó, dice, porque en ese entonces estaba cegado por las ideas sodalicias. De su parte, Figari iba cosechando en silencio lo que hoy se sabe ya. Historias de sometimiento sexual de menores, como aquella retratada en el libro de Salinas y Ugaz, y en la que una de sus víctimas relata que lo violó incontables veces, prometiéndole que así lo convertiría en un ser iluminado. Él no me pudo, romper. Yo ya había tenido experiencias. Tal vez a él le interesaban chiquillos sin experiencia. No hay reposo para el dolor aún después de varios años. Hoy, las víctimas de estos hombres que violaron su inocencia en nombre de Dios son personas duras que tratan de recomponerse a kilómetros de su pasado. En este momento estoy desempleado. Si no hubiera conocido a sodalicio,
hubiera tenido una carrera en la Universidad Católica. Si yo hubiera dicho algo, ¿no? Mucho más temprano, pues igual muchos niños no habrían sufrido a Jeffrey. Yo era incapaz de mantener un trabajo fijo. Yo era incapaz de mantener amistades. Está con nosotros Pedro Salinas, bienvenido, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Pedro es el autor del libro que ha desencadenado toda esta tempestad, ¿no es cierto?, y que ha puesto en el centro de la atención incluso del Vaticano este tema. El Vaticano está a punto de resolver sobre el destino del sodalicio. Está a punto de emitir un decreto que básicamente va a tener dos componentes: la separación de Figari por un lado y la intervención del sodalicium probablemente a través de un comisario pontificio o un delegado vaticano, aunque eso no garantiza absolutamente ningún tipo de cambio, ¿no? Nosotros tratamos de conseguir un testimonio por parte de los dirigentes del sodalicio, dirigentes actuales, algunos de los cuales participaron y han decidido no hacerlo. Sin embargo, el señor Moroni, que ha terminado siendo el vocero principal del sodalicio, hizo una declaración donde trató de resumir una especie de pedida de perdón a las víctimas, lo cual era muy serio, porque era un reconocimiento después de muchos años de cosas que tú, por ejemplo, habías venido diciendo, al igual que otras personas, y los habían acusado de locos, mentirosos, fanáticos. No sé si podemos ver el mensaje del señor Moroni. Después de los testimonios recibidos, consideramos al ciudadano Luis Fernando Figari culpable de los abusos que se le imputan y lo declaramos persona non grata para nuestra organización. Perdón a las víctimas de cualquier tipo de abuso y atropello del que hayan sido objeto por parte de algún miembro de nuestra organización. El Ministerio Público y la Santa Sede están llevando adelante sus investigaciones y hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para cooperar con estos procesos. Hemos contratado investigadores externos, profesionales capacitados en derecho procesal y canónico, que ya están trabajando en esclarecer estas denuncias. The scope of work is to take a look at all the allegations that have been made about members of the SCV over the last 40 years, and to evaluate how those particular allegations. Quiero volver a decir que el sodalicio va a actuar en justicia y que será respetuoso de cada una de las instancias, tanto judiciales como las vaticanas. Reafirmamos hoy nuestro deseo que Luis Fernando Figari sea separado de nuestra comunidad y asuma plenamente sus culpas. Finalmente, la posición de los dirigentes actuales del sodalicio es reconocer que ha habido faltas, pero sin embargo lo que ha estado en discusión es, por un lado, el por qué no se reconoció en determinado momento estas denuncias, es decir, cuál fue la actitud, porque ahora resulta que empiezan a aparecer testimonios y los testimonios tienen dos componentes: uno, yo lo dije, y segundo, no me hicieron caso. Y ahora piden perdón, pero en la práctica no están actuando en consecuencia. Ejemplos múltiples. Tengo acá el informe final de la comisión. Mira este punto, que es el punto 7 final de las medidas recomendadas por la comisión, convocada por ellos mismos. Las personas que ejercieron algún cargo en la organización del sodalicium durante los años en que se permitieron los abusos denunciados deben ser impedidas de ejercer algún cargo representativo al interior de la organización. ¿Por qué? Porque todos fueron cómplices y encubridores. Tú acabas de ver las imágenes donde sale este señor de barba blanca, ¿no es cierto?, y pelo blanco, que se llama José Ambrosek. Vicario general es el número 2 de la institución y es el sodalite más antiguo. Él ha participado en todas las asambleas y consejos superiores y sigue ahí. Es difícil creerle al sodalicium porque solamente reacciona ante la presión mediática. Sin presión mediática, créeme que ellos vuelven al statu quo así. Yo he hablado con, y Beto Villar ha hecho una indagación, y hablando incluso con abogados, y lo que dicen es, estos casos prescribieron. Es decir, son testimonios, y eso ha ocurrido en otras oportunidades. Ocurrió con el director del colegio, José Olaya, que fue denunciado por nosotros, recogimos testimonios, pero eran personas
que para atreverse a denunciar tuvieron que pasar por mucho de su vida, y en el momento que tuvieron el valor y el coraje para denunciar tenían 30 años, 32 años. Ocurrió exactamente lo mismo con las víctimas del sacerdote Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, uno de los movimientos más poderosos económicamente de la Iglesia hasta la fecha de Lima. Todos reaccionan por alguna razón, ¿no es cierto?, bloquean este incidente y recién como que gatilla 20, 30, 40 años después, y por supuesto donde existe la figura de la prescripción para estos crímenes, están fregados pues, o sea, ya no hay nada que hacer. La figura de la prescripción en el favorece a los pederastas, la prescripción favorece a Luis Fernando Figari. ¿Cuál es tu conclusión final sobre esto? Yo creo que... Porque tú no solamente eres periodista en este caso, tú tienes un móvil que tiene que ver con tu propia experiencia personal. Sí, una de las cosas que me ha movido es que yo he metido a mucha gente que ha terminado en el entorno de Figari, en el entorno de Germán, en el entorno de otros jerarcas del sodalicio, y lo más probable es que hayan sido víctimas. ¿Cuál debería ser el final de todo esto? La disolución, la liquidación del sodalicio, vender todo, y todos dirán, no, pero hay obras buenas, hay gente muy buena. Totalmente de acuerdo. Hay gente muy buena en el sodalicio y hay obras sociales que deberían continuarse. Pero tú tienes que hacer una razzia. O sea, si tú no sacas a los jerarcas, Ambrosic, Jaime Bertel, que son los miembros de la generación fundacional, todos ellos participaron con su silencio y su complicidad en todas estas barbaridades que luego se han conocido en el transcurso de los años. Entonces, yo te digo, disolución, que vendan todo y que reparen a las víctimas. Muchas gracias a Pedro Salinas por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a la pausa y tras ella regresamos con la crisis en los hospitales, lo que le espera a quien sea electo presidente o presidenta del Perú el 28 de julio. Lo van a ver. Regresamos.